Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a este subprograma Diálogo Pastoral, como todos los miércoles y de costumbre, aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro. Este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio Zanjas de Camuy, saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes, tanto en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y el mundo entero, que nos siguen a través de www.cdminternacional.com. También agradeciendo a aquellos hermanos que nos siguen a través de nuestra página en Facebook, cuando usted escribe Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Agradezco también al Ministerio Sermoncristiano.tv, que miércoles tras miércoles capturan esta señal transmitida, ya sea en satélite, en cable, gloria sea al Señor, y por el internet, para entonces ellos retransmitirla en sus plataformas digitales, ya sea en Instagram, Facebook, Roku, YouTube, y ahora hasta en Spotify. Así que, amados hermanos, el tiempo que usted quiera puede vernos y seguirnos gracias a Sermón Cristiano. Agradecemos también a todos y cada uno de ustedes, hermanos televidentes, que toman su teléfono y nos llaman. Pueden llamarnos para peticiones, gloria sea al Señor, al 787-898-5410 y al 787-898-5120. Tenemos un equipo de hombres y mujeres de Dios allí en los teléfonos, listos para recibir su petición, porque una vez, gloria sea al Señor, estemos en las postrimerías del programa, vamos a estar orando por estas sus peticiones. Así que no lo deje para lo último, llámenos, gloria sea al Señor. Y si usted se pierde algún segmento de este programa, esta misma noche, en el horario de 10 a 11 de la noche, se retransmite Diálogo Pastoral y, por supuesto, por la cadena del milagro. Y originando desde el Ministerio Cristo Viene, deseándole una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Gloria sea al Señor, ya que estamos empezando esta temporada navideña. Para algunos, ya hay otros que empezaron las Navidades desde septiembre. Gloria sea al Señor, pero para el que es cristiano, todo el año es Navidad. A Él sea la gloria. Con nosotros está en esta preciosa mañana, ya entrando tarde del día de hoy, los pastores Wanda Irizarry y Jesús Ofaril, de la Iglesia de Dios Mission Board, en el barrio Ríos, sector Tomé, en Guaynabo. Pastores, Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Gracias por el privilegio de invitarnos a este tiempo de diálogo pastoral. Amén, amén. Jesús. Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad, pastor, que nos permite de compartir con ustedes y ser de ayuda a los que han de oírnos para que escuchen la palabra del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos televidentes, los pastores pastorean esta iglesia ya por 18 años, pero también nuestra pastora Wanda Irizarry es la supervisora del distrito, lo que nosotros conocemos como el obispo del distrito para el distrito de Río Piedras. Gloria sea al Señor. Y con ellos también hay unos pastores, ministros que están compartiendo. Amén, sí, siempre uno se rodea de gente buena, amén, de gente que pueda compartir elementos espirituales. Y sí, nos acompañan dos pastores que asisten a nuestra iglesia como pastores miembros, amén, pero que tienen un llamado pastoral, wow, y están realizando sus funciones pastorales en vías de que el Señor ordene todos los procesos necesarios. Gloria a Dios. ¿Los nombres de ellos? Él es el pastor Pastrana y la pastora Mimi, así la llamamos de cariño. Amén, amén. Gracias a los pastores por su comparecencia aquí. Estábamos compartiendo allá en la sala de espera y vieron las facilidades de la Iglesia de Dios, de aquí, del Ministerio Cristo Viene. Y, amados hermanos, hoy el tema que tenemos es la urgencia de obreros para el ministerio. ¿Escuchó bien? La urgencia de obreros para el ministerio. Y para ello vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38, y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gracias al Señor por esta su bendita palabra. Ya desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de la necesidad que hubieran obreros para el ministerio, obreros para la mies. Y hoy día, más que nunca, pastora, se hace énfasis en este clamor que hace el Señor y le pide a sus discípulos que oren al Señor de la mies, porque hay un gap generacional, lo que algunos le conocen en inglés como un gap, pero un vacío. Un vacío. Porque muchas personas no están respondiendo al llamado de parte de Dios. No es que lo sientan, es que Dios lo están llamando para el ministerio. ¿Y qué nos dice la palabra con esto, pastora? Definitivamente, amado. Ciertamente hay que enfatizar que hay una obra que realizar. Hay un Señor de la obra que está llamando a obreros. Amén. Y estos obreros, además de ser llamados, deben ser capacitados. Y una vez que están capacitados, son enviados al trabajo que el Señor le da de acuerdo a las capacidades, a los dones, a los talentos. Hay necesidad de obreros. Hay necesidad de obreros. Hay una brecha generacional entre posiblemente el llamado suyo, el llamado de nosotros. Y cuando observamos las nuevas generaciones que se levantan, hay unas carencias que son necesarias para poder realizar el llamado pastoral. Ok, pero la Biblia nos habla que hubo personas que cuando Dios los llamó, no, espérate, Señor, ¿tú estás seguro que es conmigo? No es con el que está al lado, fue que el predicador se equivocó, no era yo, porque yo no siento esto, no es que lo sintamos, pero en la Biblia nos habla de personajes que en algún momento no cuestionaron, sino que ellos se fijaron en ellos, sus facultades. Definitivamente, tenemos a un Moisés, cuando el Señor lo llama para que vaya con una simple tarea de decirle a Faraón, deja libre a mi pueblo, Moisés antepuso su necesidad, sus problemas, su propia crisis al llamado que el Señor le estaba haciendo. Tenemos también un Gedeón, el Señor llama a Gedeón y le dice, vete, conecta tus fuerzas. Y Gedeón entonces comienza a levantar argumentos que tienen que ver con su familiaridad, con el lugar, la tribu de donde él viene. Posiblemente, pastor, pienso que se debe a que no hay una cultura de llamado dentro de la iglesia. Hemos dejado de reforzar la urgencia de que la obra del Señor continúe y la necesidad de que aquellos que han recibido, ya sea por revelación profética, ya sea por pasión que se despierta dentro del ministerio, dentro de la iglesia, la pasión de servir, la razón que sea, hemos dejado de enfatizar la necesidad de la capacitación para que sea el Señor y no los hombres. El Señor el que los envíe a la obra que sea necesaria realizar. Eso, uno de los factores que ha pasado y que estábamos hablando detrás de las cámaras es que a veces es esta ausencia y falta de urgencia al ministerio, es porque algunos han querido profesionalizar el ministerio, pero una cosa es el llamado del Señor, pero también está el otro factor que muchas personas dicen, no, pero es que hay celos ministeriales, cuando la mies es mucha. ¿Qué pasa entonces que tenemos tanta competitividad dentro del ministerio? Cuando vemos este caso, es la inseguridad, porque una vez que Dios nos llama, nos afirma que te ha escogido a ti para hacer el trabajo, y como seres humanos empezamos a dudar y creemos que no somos útiles para ser llamados cuando Dios le plació y te escogió para hacer ese llamado, para que puedas realizarlo, no importando lo que otros sean más profesionales en ese término, pero cuando Dios le place escogerte a ti y decir, yo he visto en ti el gran talento, tú eres útil para lo que yo te he escogido. Pastora, esto es porque Dios sabe el corazón, escudriña el corazón. Él no está mirando nuestras capacidades, nuestras habilidades,
ni las credenciales que tengamos, sino la disponibilidad que respondemos a ese llamado de parte de Dios. Amén, amén. En nuestra experiencia al llamado, una de las situaciones que yo planteaba en oración secreta delante del Señor era dentro del contexto cultural donde el pentecostalismo se desarrolla, el llamado tiende a ser para el varón. Okay. Entonces, aquí el Señor, decimos, cruzó los brazos y de una forma hermosa nos ha llamado a ambos con corazón pastoral. Sin embargo, la unción, digamos, la investidura, la otorga sobre mí. Y eso puede ser hasta limitante, porque uno se pone condiciones, uno dice, no, se supone que sea fulano, o se supone que sea tal persona que ha adquirido unos grados, unas capacitaciones seculares, digamos, o hasta teológicas, ¿no? Pero cuando el Señor es quien llama, cuando Dios es quien apunta con su dedo, pues lo mejor es levantar las manos como Isaías y decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y qué lindo verlo desde ese punto de vista, porque aún con Jesús se cuestionaban, ¿saldrá algo bueno de Belén de Judea? O sea, porque empezamos a discriminar, no, es que fulano de tal hizo esto y aquello, y vemos que hay factores que impiden que muchas personas respondan al ministerio por esta manera de pensar, porque hay personas, pero ¿por qué Dios no se buscó a otro? ¿Por qué a una mujer? ¿Por qué entonces llamar a estos dos pastores a pastorear en el barrio Ríos, y que ya 18 años ahí plantados, dando frutos? Pero entonces también está el factor de que hay muchas personas que temen por lo que han escuchado, que el ministerio es doloroso, es sufrido. Y yo le digo, a veces nosotros somos nuestros propios enemigos, porque hablamos de lo sacrificado que es el ministerio, pero de lo gratificante que es, porque cuando tú ves una sonrisa en una persona porque recibió el milagro, esa petición contestada de parte del Señor, esa es la mejor paga que hay. Amén. Amén, amado. El ministerio definitivamente trae tiempos difíciles, porque uno está cargando, por así decir, en sus hombros a una congregación, pero uno no solamente carga las cosas malas de la congregación, sino las cosas buenas, los nacimientos, las bodas, las sanidades que se producen en los matrimonios, en la familia, en la comunidad, los milagros de provisión. Mire, pastor, y en ocasiones esas son cosas que uno no las ve en la vida personal, porque como dijera mi esposo, el pastor O'Farrill, el ministerio es sacrificado, es solitario en ocasiones, no debería ser, pero la verdad es que esas cosas van acompañando en el camino, exactamente. Pero el gozo del servicio, el gozo de haber sido llamado por el Señor, de que quiénes somos nosotros para que el Señor nos mire y diga, posiciónate en tal lugar durante tal tiempo y haz lo que yo te mandé a hacer. El gozo, la gratificación es tan intensa, es sanadora, es sanadora. Por supuesto, todo poder requiere una gran responsabilidad y en ocasiones el llamado, al considerarse como un poder, el ministro debe cuidar su propia alma, debe cuidar sus emociones, debe cuidar su espiritualidad, ¿verdad? Y procurar tener el corazón compasivo que tenía Jesús cuando veía las multitudes. Dice el texto bíblico que Jesús las miraba, se compadecía de ellas. Lo que el escritor quiere decir es que le dolían las entrañas, pero no lo dejó solamente en el dolor, porque de lo contrario sería decir un ay bendito, que es típico de nuestra cultura. Ay bendito, pero cambia el canal, pasa la página, pero se olvidan, no hacen nada para resolver la situación. Y Mateo dice, se compadeció, y compadecerse es buscar hacer algo para solucionar ese problema. Entonces Jesús dice, lo que soluciona este problema es que si son muchas, es mucha la mies, es mucho el grano, mucho el trigo, mucha la cebada, mucha la avena, si es mucha, hace falta también obreros que vayan y trabajen. Wow. Pero, pastor, el hecho está que
ahora mismo hay muchos que dicen, no, pero fulano quiere ser pastor. Y no estamos hablando de los obreros para el pastorado, estamos hablando de la urgencia de obreros para el ministerio pastoral, evangelístico, misionero, maestros de escuela bíblica que hacen falta. Y no es que hay prioridad porque todos son para edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero hay algunos que tienen celos ministeriales y dicen, no, es que fulano de tal quiere usurpar la posición del pastor. ¿Qué nos dice ese comentario de la condición de esa persona que no está segura de sí mismo? Se le olvida quien lo llamó fue Dios. Amén. Y que ese llamado es respaldado por Dios. Entonces, en el proceso del camino se nos olvidó con nosotros que Dios fue quien nos confirmó, nos preparó para ese llamado, que aunque veamos a otro compañero en el ministerio crecer, mi deber es alegrarme. Amén. Tengo otro obrero que me está ayudando, porque el que me llamó me puso una ayuda. No es que está dividiendo, sino nos ayuda. Nosotros como seres humanos tendemos a hacer eso, la inseguridad. Y pensamos que ya nos están echando para el lado, cuando no, Dios nos está poniendo una ayuda y es el gozo de ver a alguien que está creciendo conmigo en el camino. Porque entonces, pastora, el ministro, esa persona que ministro significa servidor, que está para servir, el ministerio es para servir, no para servirse, aunque están cambiando los conceptos hoy en día. Tristemente. Pero Jesús vino para servir, no para ser servido. Y algo lindo es que vemos cómo Él dice, ¿sabes qué? Cuando vino uno de sus discípulos, vimos unos hacer milagros en su nombre, pero se lo prohibimos porque no te siguen como nosotros te seguimos. Jesús le dice, mira, el que no está contra nosotros, con nosotros está, déjalo. Pablo dice, mira, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pues uno es el que cosecha y otro es el que recoge el fruto. Uno es el que siembra, otro es el que recoge la cosecha. Pero entonces Pablo lo lleva a un nivel más allá, pastora, cuando dice, ¿sabes qué? Aun si este evangelio es predicado con fines de ganancias deshonestas, con otros intereses, tranquilo, el evangelio se está predicando. Al fin y al cabo, ya Jesús advirtió de esas personas porque dice su palabra. ¿Sabes qué? Señor, en tu nombre hicimos milagros, prodigios, señales. Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Sí, hicieron la voluntad del Señor, pero no tenían una relación con el Señor de la mies. Ellos se creían, esta es mi iglesia. No, hermano, somos pastores. Si fuéramos dueños de la iglesia, nos deberíamos llamar amos y señores, pero no lo somos. Somos pastores, somos obreros, siervos de Dios, respondiendo al llamado de aquel que nos amó y nos llamó para ejercer un oficio, el cual nos va a pedir cuentas, pastora. Definitivo. Sí, tendríamos que dar cuenta al Señor cuando aparezca el príncipe de los pastores. Amén. Es lo que dice la Biblia, Santo. daremos cuenta al Señor. Viene a mi mente el momento cuando el Señor nos llama al ministerio pastoral. Ambos trabajábamos secularmente, estamos criando 3 muchachas, 3 niñas, en aquel momento eran pequeñas, y el Señor nos llama al ministerio a tiempo, quizás digamos ya desde una posición de liderazgo, ¿no? Porque uno realiza el trabajo en su iglesia local, uno sirve, uno se va adiestrando en el llamamiento. Cuando llegó el momento del llamado, a través de nuestra organización, pues nosotros fuimos a un retiro, porque fue de un día para otro, digamos, y necesitábamos tener la confirmación en nuestros corazones de que este era el momento, de que ese era el tiempo, que ese era el lugar donde el Señor nos estaba llamando, porque Él es el dueño de la obra, así que Él llama obreros y Él los posiciona en los lugares estratégicos. Y estuvimos en ese retiro donde asisten muchos ministros y el servicio se dio, se cantó, se predicó, se oró. Se está dando el momento de la despedida del culto y no llegaba la palabra que nosotros estábamos esperando. Pero dentro de aquel lugar había una abuelita con un niño, digo niño, como 45 años, con condiciones especiales. La abuelita le limpiaba la boquita porque él se babiaba. Él quería saludarnos. Y
Y esas son las multitudes, que el corazón compasivo se mueve a saludar. Yo lo saludé de lejitos, le hice señas, y cuando le hago señas para saludarlo, que le indico a él que el niño nos está llamando la atención, él se incorpora y dice, así te dice el Señor. Aquel lugar por poco no tembló literalmente. Al lugar donde vas a ir esta noche a entrevista, ¿qué sabía? Pero el Señor de las mías sabe. Wow. Al lugar donde vas a ir a entrevista es el lugar que hablé a ustedes. Y nos mostró el perfil de la iglesia, desamparada, con situaciones particulares que necesitaban ser atendidas. Vayan porque es el lugar. Y Ebenezer, 18 años, Wow. 18 años en este lugar, haciendo lo que el Señor quiere que hagamos un día a la vez. Wow. No aferrados del altar como si fuera para nosotros exclusivamente o como si la imagen nuestra fuera la que el pueblo necesita. No. Día a día, sirviendo, día a día, intentando parecernos al Señor. Día a día intentando que la presencia del Señor sea la que trabaje con la gente, que no recuerden nuestros nombres, que no recuerden nuestros rostros, pero que a la manera de Jesús, como es nuestra filosofía en la iglesia, a la manera de Jesús sea lo que se manifieste. No es fácil, porque requiere morir al yo, requiere tomar nuestra cruz día a día, requiere todos los días decirle, Señor, tú eres el dueño de la obra, tú eres el dueño de las vidas, tú eres el dueño de las almas, Señor. Tú eres quien nos atraes a este lugar, tú eres quien trabajas con las vidas, pero a la vez agradecido de ser instrumentos del Señor. Amén. Me han preguntado a mí, yo le digo, mire hermano, esto es una aventura. Hoy tú estás haciendo una cosa, mañana estás haciendo otra. Es como el matrimonio, es una aventura. Sí. Cada 2 días. No caemos en ese conformismo. Sí. Pero antes de irme a la pausa, quiero hacerle esta pregunta rapidito y se contesta con un sí o con un no. Después de tantos años en el ministerio, sufrido las pruebas, las adversidades, los retos, ¿vale la pena? Amén, sí. Amén. Amados hermanos, así ustedes lo han escuchado. Vamos a regresar con este subprograma Diálogo Pastoral, hablando con nuestros pastores Wanda Irizarry, gloria sea al Señor, y Jesús Ofaril de la Iglesia de Dios Mission Board en el barrio Ríos, sector Tomé, en Guaynabo. Regresamos en breve con esta subprograma Diálogo Pastoral. En las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además, en nuestra página sermoncristiano.tv. A Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos aquí con nuestros pastores Wanda Irizarry y Jesús Ofaril de la Iglesia de Dios Mission Board allá en el barrio Ríos del sector Tomé, Guaynabo, hablando acerca de la urgencia de obreros para el ministerio. Les recordamos, amados hermanos, ya tenemos algunas peticiones aquí, pero llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, 787-898-5410 y el 787-898-5120, porque al final del programa nuestros pastores van a estar orando por estas sus peticiones. Así que estamos hablando acerca de esta petición que le deja Jesús directamente a sus discípulos, de orar al Señor de la mies para enviar obreros. Pero, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Cuál debe ser la función de esos obreros que pedimos para el ministerio? Sí, interesantemente, cuando leemos en Mateo, dice que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, Jesús enseñaba, Jesús predicaba, Jesús sanaba a los enfermos de sus enfermedades, o sea, ya algo diagnosticado, y de las dolencias también. Sí. Así que Jesús se ocupaba y no manda a hacer a sus discípulos algo que Él no estuviera haciendo. Él lo hacía como dándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Esa es la función del pastor. Esa es la función del pastor. Dar cuidado a la iglesia, cuidado espiritual, dar aliento espiritual, porque la oveja en sí no tiene la capacidad para autosanarse. La oveja en sí no tiene la capacidad para autorrestaurarse. Necesita un pastor. Jesús lo dijo. Habrá un rebaño
y habrán pastores. Pastores, pero en varias ocasiones Jesús nos da el ejemplo. Hace 2 semanas atrás, en la Semana de Acción de Gracia, usualmente nosotros como iglesia en Zanjas celebramos el lavatorio de pies ese martes y la Santa Cena, y nuevamente en Semana Santa. Pero hay iglesias que han perdido ese sacramento de lavar en los pies, porque ellos se enseñorean sobre la grey, se enseñorean sobre sus miembros, porque son sus seguidores, no son seguidores de Cristo. Se muda el pastor, me voy yo con aquel. Lo vemos tristemente. Entonces, y no es en X o Y lugar, a nivel general de toda la iglesia en el mundo, están siguiendo a la persona y no están siguiendo al Cristo que murió en la cruz del Calvario. Entonces, Jesús nos deja bien claro en ese gesto de que Él le está lavando los pies. Le dice, ustedes me llaman maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Si yo, siendo el maestro y el señor, estoy haciendo esto, ustedes hagan esto. Le está diciendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, Él vino a servir, Él no vino a servirse. Él se despojó de todo el poder, de toda la gloria. No tuvo como cosa a qué aferrarse, pero hay personas que se aferran a un ministerio, se aferran a una silla, se aferran a ciertas cosas terrenales, y estamos dejando perder el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué tipo de corazón tiene que tener este obrero para responder al llamado de Dios? El corazón de Jesús. Un corazón compasivo, un corazón que vea la necesidad espiritual de las personas. Porque otro elemento que se está dando dentro de la organización de la iglesia es que nos estamos convirtiendo en organizaciones seculares, que satisfacemos el hambre y no está mal que eso se haga, que nos satisfacemos el vestido y no está mal que eso se haga, pero la necesidad espiritual, para eso se requiere un pastor, para que dé guianza, para que dé instrucción, para que enseñe al pueblo el temor a Dios. Para eso se requiere el pastor. Por eso tenemos que orar, para que sea el Señor quien nos separe, quien nos llame, quien nos aparte, quien los capacite, porque el pastor dará en virtud de aquello que ha recibido del Señor. Un pastor que no tiene experiencias con el Señor, un pastor que no tiene un llamado del Señor, lo que le da a la iglesia es secularización. Profesionalismo. No me llamen los lunes porque los lunes es mi día libre, yo cojo vacaciones, pero yo siempre le digo a los hermanos, cuando un padre o una madre toma vacaciones de sus hijos, cuando un esposo toma vacaciones de su esposa, asimismo un pastor. El pastor quizás se va de viaje a visitar sus seres queridos, tiene un tiempo de descanso, pero no está cortado o desconectado de esa función ministerial. Como un policía, es un policía 7 días a la semana, 24 horas al día, así también un pastor, un obrero del Señor, sea evangelista, misionero, pastor. Maestro. Pero entonces estamos atravesando este momento en que hay muchas personas que dicen, no, que yo voy a hacer de la iglesia un negocio, voy a abrir este ministerio, esto ahora se llama Orlando Nieves Ministry. Olvídate, saca a Jesucristo de ahí, la persona importante aquí se trata de Orlando, y menciona el nombre mío para que nadie se ofenda, pero estamos olvidando que la roca, el fundamento de nuestra fe. Pablo dice, sobreedifiquemos sobre este fundamento, no trayendo otro fundamento, Jesucristo. Jesús decía, está bien diezmar del eneldo, de las especies, de todas estas cosas, pero no dejes de tener misericordia, amor, compasión. Y lo que estamos viendo es que muchos que están al frente son comerciantes, son empresarios, son mercaderes y no huelen a oveja. Puedes decir, hay que oler a oveja, pastor. Jesús tenía en uno de sus cruzadas, Jesús estaba, se cansó un momento y se sentó al lado del pozo. Le dijo a los discípulos, vayan a buscar comida.
y había una mujer que tenía una gran necesidad. Wow. Sintió el peso de la mujer, así que hubo un diálogo. Mientras los discípulos estaban buscando la comida, él sabía que había una persona que había que resolver la necesidad, el pastor y la oveja. Y esa oveja había que prepararla, adiestrarla para que pudiera sentir el peso y la compasión. Jesús tuvo compasión de esta mujer. Y lo interesante de este tema, pastor, que le agradezco cuando usted me sugirió este tema, es la urgencia de obreros, porque en el libro de Hechos, a medida que crecía la iglesia, los apóstoles decían, mira, no podemos descuidar esta área, pues vamos a buscar hombres llenos del Espíritu Santo, requisitos de buen testimonio, para que nos ayuden a servir, a ser diáconos, a servir en las mesas. No era para posiciones de liderato, era para servir. Sí, el liderato se ve en una persona, nace en ello, porque Jesús deposita eso en cada uno de nosotros. Pero estamos viendo, pastora, que a la medida de que el llamado ministerial se hace real en nuestras vidas, tenemos que responder al llamado, porque sabemos que la comida va a aparecer, pero el alimento espiritual, ¿quién lo puede dar? Pues una casa la puede dar el departamento de la vivienda, pero ¿quién te pone esa cobertura? Como dice el Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién puede darte paz? Pues lo vimos en la pandemia, había comida, enviaban dinero, chavo a las casas, comida, suministro, pero había una necesidad de un alimento espiritual. Anhelábamos congregarnos, y el hecho de no poder congregarnos, había un vacío espiritual, que entonces tuvimos que irnos a las redes para llevar palabra a los miembros de la iglesia. Reinventarnos, definitivamente. En el sector donde nosotros estamos pastoreando, hay una gran dificultad, y es que las redes de internet no llegan. Es un campo dentro de una ciudad. No hay antena satelital que pueda cubrir allí una necesidad de transmisión a través de Facebook o a través de estos medios que son tan pertinentes en este tiempo para la evangelización. Así que hicimos un reinvento. Recuerdo que teníamos que usar el WhatsApp, que es el sistema que teníamos, y nos reuníamos en cultos donde hacíamos dinámicas de qué estás haciendo hoy, por ejemplo, y los hermanos se grababan, ya sea orando, ya sea cocinando, ya sea leyendo la Biblia. Fue un tiempo en que abundó para unirnos más, de modo que cuando regresamos, pues la sanidad fue más fácil producirse en medio de nosotros. Pero también viene a mi mente que Pedro le dice a la iglesia, elijan diáconos, pero no es para nosotros cruzarnos de brazos, ni que nos elogien, no, para ocuparnos de la oración y de la palabra. El ministro debe entender cuál es su llamado. El ministro debe reconocer a quién está ministrando y entender que hay áreas espirituales en él que no puede descuidar, porque no puede dar lo que no tiene. Se da una dinámica a veces dentro de las iglesias, es que se ha olvidado hacer teología sobre el llamamiento. Santo. Se hace teología sobre las emociones, se hace teología sobre el dinero, se hace teología sobre la prosperidad, la reputación, el prestigio, pero sobre el llamamiento no se hace teología. Ya no se cantan himnos, no se cantan coros que hagan referencia al llamamiento, como aquellos coros que en antaño nosotros cantábamos en nuestras iglesias, y en la medida en que íbamos repitiendo esas grandes verdades que el himno presentaba, eso se iba internalizando en nosotros. Así que cuando Jesús nos dice que oremos, la oración es una forma de enternecer nuestro propio corazón. En la oración que yo hago al Señor pidiéndole que llame obreros, yo misma puedo darme cuenta que es conmigo con quien el Señor está tratando, que es a mí a quien me está llamando. Porque en la medida en que entiendo la urgencia del llamado, de la urgencia de que las ovejas sean satisfechas, mi corazón debe tornarse dócil, tierno. Pastor,
estábamos hablando que uno de los factores también, porque mucha gente no responde a la urgencia de los obreros, es porque no hay esa transición ministerial, no hay esa mentoría. Como pastores debemos enseñarle a otros, porque estamos inseguros, algunos de este me quiere quitar a mí, no, yo muero con las botas puestas. No, no. Hay que saber el tiempo que Dios nos ha llamado, hay que saber, tú sabes, cuándo pasar el batón. Y uno de los ejemplos que yo siempre hablo y digo que nosotros tenemos carencia de es traspasar ese legado a las nuevas generaciones. Eliseo aprendió a los pies de Elías, y Elías, cuando Dios se lo llevó, tomó el manto, no este manto de prosperidad, no este manto de la doble unción, no, miren, hermano, es responder al llamado. Amén. Él se fue, hay que seguir. Jesús fue llevado, vinieron dos ángeles. ¿Qué están mirando? Así como lo vieron irse, así mismo regresarán. Ya Él les dejó una encomienda. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pues este llamado que Él está pidiendo, obreros a la mies, se cumple con Mateo 28, cuando dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo. Entonces vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes hasta lo último. Dale. Pues entonces uno dice, wow, Señor, pues vamos, manos a la obra. Y aún más, Jesús mismo dijo, y las cosas que yo dice, ustedes las van a hacer mayores. Así que yo no tengo problema, yo me voy, pero voy a delegarlo en ustedes, y mi confianza está puesta en ustedes. Por eso es que yo los he escogido para que hagan esta obra. Y cuando nosotros vemos, y aún más vemos el trabajo que también Pablo hizo, Pablo delegó en Timoteo, y se iba a la iglesia, cruzaba, y no tenía el temor de que allá Timoteo me está quitando el guiso. No. Pablo seguía haciendo y rescatando gente para el evangelio y capacitando, y sabía que lo que Dios le había dado, nadie se lo podía quitar. Y un buen ejemplo, pastora, de eso, como habla el pastor Jesús, es Pablo. Pablo decía, mire, no, yo sé que 2 o 3 me han causado dolores de cabeza, y hay una congregación ahí que me está pidiendo, miren, no me cause más problemas, más nada, tú sabes, diciéndole así. Pero él decía, estando en la prisión, él estaba gozoso, él decía, no. Yo decía, ¿cómo es posible que uno que está confinado esté dando palabras de ánimo a uno que está en la libre comunidad? Y ese es el gozo del Señor. Y pastor, usted lo hablaba porque estamos dando de lo que hemos recibido. Y sí, el conocimiento es necesario, la capacitación, el estudio, pero no podemos dejar esa relación y tener ese corazón conforme a Dios, sentir y padecer, porque entonces seríamos una persona que no tenemos empatía con aquellos que tienen necesidad. Exacto, cuando el Señor nos llama al ministerio, iniciamos una campaña de oración que aquello parece que nunca iba a acabar, porque desde el llamado hasta el envío hay un tiempo, y ese tiempo de preparación espiritual, orábamos en el altar, que llegó un momento en que nuestro corazón se partía diciéndole, Señor, llévanos donde está la necesidad. Y fue entonces ahí cuando el Señor en su tiempo nos posiciona donde estaba la necesidad. Pero eso no es una experiencia que se quedó allí. Todos los días oramos por el rebaño. Todos los días le pedimos al Señor que seamos instrumentos de bendición, y todos los días pensamos que es el último día que estaremos allí. Porque cuando uno se aferra al ministerio, uno eventualmente se cree dueño de la obra. Y el dueño de la obra es el Señor. El Señor. Entonces debemos orar a Él, que Él envíe obreros a mi obra, no, a la obra de Él. Sigue siendo de Él. De Él son los obreros, de Él son las ovejas, de Él es la obra. Y a Él rendiremos cuenta, a Él daremos cuenta de lo que hagamos, sea bueno o sea menos bueno. Dios conoce nuestra fragilidad. Y Él nos llama sabiendo quiénes somos
sabiendo nuestras capacidades, sabiendo nuestra fuerza. Sin embargo, a Él le place llamarnos. Y si el Señor nos llama, ¿quiénes somos entonces nosotros para decirle al Señor, no, escoge al otro? Cuando Dios nos llama, debemos irnos en oración. Y sobre todo tener un equipo de oración a nuestro lado, gente de confianza, gente que valide nuestro llamado, gente espiritual, que nos guíe, que nos dé mentoría, que nos enseñen. Y con esa gente entonces en oración, el Señor es quien nos impulsa. Pastores, ¿qué consejos le podemos dar a los hermanos televidentes que son miembros que sienten ese deseo de enrollarse las mangas, de ayudar a sus pastores, pero no quieren, como dicen, no queremos ofender, no queremos que el pastor se sienta mal? ¿Qué consejos le damos a esos miembros que tienen deseo de servirle al Señor? Sí, mira, en nuestra iglesia tenemos también otra filosofía, por así decirlo, es que compromiso se escribe con C de cielo. Entonces afirmamos en los hermanos que aquellos que van para el cielo deben comprometerse, cada uno de acuerdo a sus capacidades, cada uno de acuerdo a sus fuerzas, cada uno entendiendo que se hace para el Señor y no para los hombres, por supuesto. Porque servir es lo mejor que hay. El que sirve recibe doble, triple, cuadruplicado. Hay una satisfacción, un cuidado de parte de Dios para sus obreros. Y sentir la confianza que al que estamos capacitando y ayudando no nos va a quitar lo que tenemos. Al revés, sentirnos orgullosos y ver lo que Dios está haciendo de aquel que se está levantando. Digo, Señor, ya me quito yo y se está levantando otro. Porque cuando le enseñamos esa misma enseñanza, Él la va a transmitir. Pero si enseñamos desconfianza, Él va a repartir desconfianza. Amén. Pero cuando enseñamos esa confianza de que Dios está en el asunto, claro, y de que la obra es de Él, esto camina para adelante. ¿Sabes qué? Que en ocasiones yo he visto pastores, cuando llegó el momento de los terremotos, lo del huracán María, lo de la pandemia, muchos su semblante querían rendirse, estaban ya rendidos, porque se creen que era con su fuerza, con sus credenciales, con sus estudios, pero cuando llega el momento difícil es que prueba a quién podemos ir para que nos aconseje, cuando sabemos que somos obreros de Dios. Su palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Amén. Yo le he dicho, Señor, este es tu pueblo, vamos. Y la gente me pregunta, pero ¿por qué tú estás así con tanta esperanza, tanta expectativa? Es un día más, Dios nos ha dado un día más. Siempre miramos, como dicen algunos, el vaso medio vacío, mientras que otros le dicen, no, está medio lleno. Es esa perseverancia, es esa disciplina, porque cuando va, la gente dice, ay, yo quiero ser pastor, yo siento ser pastor el día del pastor, cuando lo están reconociendo por su día pastoral, y el día que no lo sientan. Entonces yo le decía, mira como un padre cuando está enfermo se levanta de la cama adolorido y eso, y se va a trabajar porque él tiene que proveerle alimento a sus hijos. Mira como una madre, a pesar de que está enferma, se levanta, le hace desayuno a los niños, los envía a la escuela, claro, echándose ella a un lado porque tiene prioridad. Y ahí es que vemos el corazón de Dios cuando pone pastores y pastoras conforme al corazón de Dios, que se compadecen por aquellos que tienen necesidad. Y nos los llevamos al pecho, nos los llevamos al corazón. Sí. Por eso algunos padecen del corazón y eso. Pero lamentablemente vemos personas quejarse. Es que aquí yo termino solo. Es que cuando tú le sirves al Señor, tu recompensa vendrá del Señor. Amén. Que si no tienes ya una iglesia para pastorear, tienes alguien que puedes mentorear, tienes alguien que puede enseñar, pero también puedes ayudar a un pastor, a una pastora a continuar con la obra ministerial. Pastores, ya nos quedan como 3 minutos, gloria sea al Señor.
díganos, ¿dónde se encuentra la iglesia Mission Board allá en el barrio Ríos del sector Tomé? En Guaynabo. Okay. La dirección que has dado, barrio Ríos, sector Tomé, en Guaynabo. Esto está en la colindancia entre Río Piedras y Caguas. Bueno, también está Guaynabo pegadito por la número 1, Río Piedras a Caguas, donde estaba el puente de la Muda, estaba. Okay. Ahora se está reconstruyendo nuevamente, pero allí estaba el famoso puente de la Muda, a mano entonces izquierda, bien cercano. También pueden tener nuestros números de teléfono y darnos la llamada. Como les dije, allí hay dificultad con la tecnología, pero mi número de teléfono siempre está disponible y el de mi esposo también, para guiar a todos los que el Señor quiera llevar a ese lugar. Es una iglesia de familia, una iglesia donde el don del amor se manifiesta de una forma tan hermosa. Una iglesia cálida, hermosa. Un rebaño hermoso. El lema que usamos, una iglesia que sirve al prójimo. Amén. Amén, gloria sea al Señor. Amén. Pastores, queremos que oren por estas peticiones. Margarita Rosso de Aguabuena pide por Edith Rodríguez, Brenda Rosa, sanidad de cáncer. Y los pastores Luis A. Ramos de Adrián, Michigan, por los pastores de Chiapas en México que están siendo amenazados por el cartel. Vamos a orar por estas peticiones. Gloria sea al Señor. Pastores, diríjanos en oración. Amén. Padre, en el nombre de Señor, en el Jesús de nombre Nazaret, te adoramos, te Mira estas glorificamos. peticiones, Señor. Confiamos, oh Señor, que Los tú eres hermanos poderoso pastores, para hacer la hermanos, obra, hermanas Señor, que están de pasando estas por un momento peticiones, Señor difícil. amado, de lo que está en el Rogamos, corazón Padre mío, de por ellos. ellos, Señor, Interven, que en medio Señor, de en la tu inmensa crisis, de la duda, de misericordia, la prueba, que recibamos Señor, testimonios, sea tu Señor, de sustento, sanidad, fortaleza, testimonios, Dios mío, de Espíritu liberación, Santo, testimonios de en este momento, provisión, visítale, Señor, dale la testimonios, fuerza, Dios mío, de dale, corazones Dios mío, Señor, el comprometidos, ánimo para Señor seguir hacia amado, adelante. con el llamado Trae que tú le sanidad, haces. provee milagros, Gracias porque Señor. tú lo Dios haces. mío, Dios, Tú lo en el haces, oh nombre de Señor, y Jesús lo de Nazaret, a la creemos. distancia En tú el operas, nombre de Padre Jesús mío. de Nazaret. Gracias, Señor. Amén, Gracias, Señor. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gracias, pastores, a los pastores Wanda Irizarry y Jesús Ofaril de la Iglesia de Dios Mission Board allá en el barrio Río, Amén. sector Tomé, en Guaynabo. En Guaynabo. Gloria sea el Señor de parte nuestra, amados hermanos. Les recordamos, busque una iglesia donde le prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Amén. Una iglesia que le predique de que Cristo sana, salva, bautiza con Espíritu Santo y Amén. fuego y Y viene viene pronto otra vez. por su iglesia. De Amén. parte nuestra, felicidades, Dios les bendiga y nos veremos el próximo Amén. miércoles aquí en Bendiciones. Diálogo Pastoral.